dólar está más alto, el riesgo país está más alto. Desde el viernes hay incertidumbre casi explícita, ¿no? Sí, hay varias incertidumbres. La primera es que la Argentina tiene un problema de reservas en el Banco Central. Claro. Y está goteando salida de reservas desde hace un tiempo. El mercado está viendo eso con un signo de interrogación. El gobierno acude al Fondo Monetario como mecanismo para tratar de compensar esa situación patrimonial del Banco Central, y eso genera otra incertidumbre, porque todavía no sabemos cuál es el tenor del acuerdo con el Banco Central. Y en el mercado hay una sospecha de que, más allá de que el Fondo Monetario Internacional va a conceder algunos dólares a la Argentina, y probablemente no sean pocos, va a pedir algunas cosas a cambio. Y hay un rumor en el mercado de que podría cambiar el régimen cambiario. De eso sabemos muy poco, es más rumor que realidad. A ver, no, pero Marcelo, algo sabemos, que algo del régimen cambiario está pidiendo el fondo, lo sabemos. No sabemos qué va a aceptar el gobierno, si es el dólar blend, si es algún tipo de flotación, pero sí sabemos que esa es una cuestión. Es altamente probable, oficialmente nadie lo ha dicho, pero tácitamente el propio ministro Caputo en sus últimas intervenciones públicas no ha sido tan enfático en términos de el crawling peg no se mueve. No, dijo algo que es para mí muy explícito. Dijo algo así como, si pasa algo, si llega a haber algún cambio, digamos, en el sistema, no se preocupen que no va a pasar nada con el dólar, digamos. Ese fue el mensaje. Pero es una especie de anuncio eso también. Bueno, acá tenemos un problema. La debilidad de las reservas en el Banco Central. El remedio que encuentra el gobierno es que el Fondo Monetario ponga dólares. Para que se apruebe el acuerdo con el fondo faltan algunos días y todavía no sabemos cuáles son los condicionantes para el acuerdo con el fondo. Exactamente. Especialmente esto del régimen cambiario. Si saliéramos del régimen cambiario actual y, por ejemplo, se liberara, aunque sea parcialmente, la cotización del tipo de cambio, eso podría generar algún ajustecito. Yo no creo que nada extraordinario ni nada demasiado contundente, pero entonces los operadores del mercado, el mercado siempre se anticipa, salen a deshacerse de sus posiciones en pesos, incluso el que se llama de las operaciones financieras. No quiero entrar en tecnicismo. No, pero me parece que podemos explicarlo el carry así trade, como... incluso saliendo del carry trade. Claro. Y comprando dólares por las dudas, por la sospecha de que, bueno, el dólar vaya a pegar algún ajustecito si se liberan restricciones, por ejemplo, muchas de las limitaciones que está poniendo el cepo cambiario. Como no sabemos nada, como no se está explicando mucho, la incertidumbre es el peor de los consejeros. Me parece que lo que estás diciendo es lo más concreto. Estamos viendo subir los dólares financieros porque están comprando dólares. Se adelanta el mercado teniendo en cuenta la incertidumbre, compra dólares, saca los pesos que los tenía interés, porque tenían más interés que el dólar, ¿verdad? Que lo que subía el dólar. Sí, y hay otros motivos. Los exportadores están tardando, estirando un poquito la liquidación, porque a lo mejor el dólar vale más. Entonces espero y es mejor. Hay algunos exportadores incluso que deben y están esperando, están anticipando la búsqueda de los dólares para pagar esas deudas. Los importadores están tratando de conseguir rápido los dólares para pagar porque el dólar puede valer más. Nadie sabe si va a valer más o no, pero la incertidumbre genera estos comportamientos cortoplacistas, y entonces no solamente hay salida de pesos a dólares, sino también los que operan en el mercado oficial han cambiado sus conductas, y eso es lo que estamos viendo hoy, las cotizaciones, llevando a la brecha a casi un 20%, que es una brecha mucho más alta que la que teníamos hace algunos días. A ver si podemos en algún momento mostrar cómo están los dólares ahora, aunque sea por unos segundos, porque por supuesto que nos importa mucho más lo que está pasando en la calle, pero saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de esto. Está pasando el contado con liqui y el MEP los 1.300. Hoy, ayer no. Y está subiendo de a poquito el riesgo país. Dicho esto, viendo estos números que no eran así, que tenían que ver con el 1%, nada más, de esto se trata, la incertidumbre. Hemos visto, incluso durante el gobierno de Milei, cómo después el dólar fue para atrás cuando fue para adelante. O sea que no sabemos, realmente no sabemos si con algún cambio, ponele en el dólar blend o en algún ajuste, va a subir el dólar o no, ¿verdad? No sabemos. No sabemos. No sabemos nada, se ha dicho muy poco. Incluso se ha desdicho. Hace algunas semanas el ministro Caputo dijo: tengo todo arreglado con el fondo, incluso cuál es la cantidad
de dólares que el fondo va a poner en la Argentina. Ayer dijo, no tenemos nada todavía definido y estamos conversando. O sea que se va ampliando el margen gris de lo que hay que esperar que se define. Y mientras tanto el mercado se pone nervioso y espera. Sí, y ¿sabés lo que me preocupa? Los días que pasan, porque digamos, hay una demanda de dólares del mercado, el mercado se anticipa, pero ¿hasta dónde se va a anticipar? ¿Cuántos dólares va a comprar? Eso, la incertidumbre, ¿cuándo para los mercados se disipa? Porque no podemos esperar hasta después del 20 de abril que esté firmado. Bueno, ese es un tema importante porque falta mucho. Son pocas semanas, pero para este movimiento de los mercados. Y un mes, para este movimiento tiempo. Un mes. Imagínate un mes donde estemos viendo el dólar así. De todas maneras es probable que en un par de semanas ya sepamos el tenor del acuerdo con el Fondo Monetario, aunque no esté firmado y publicado. Ahora bien, tampoco es previsible el comportamiento del Banco Central. El Banco Central el viernes vendió muchos dólares para tratar de contener a los paralelos. Más de 400 millones. 500 dicen. Casi. 475. Casi 500. Casi 500, 475. Ahora, ayer se movió poquito. 50 y pico, ¿no? Entonces, tampoco sabemos si también el Banco Central ha decidido ahora empezar a dejarlo ir y pararlo después, o ver hasta dónde llega. Sabemos muy poco. No hay una política previsible de intervención de parte del Banco Central. No sabemos el tenor del acuerdo con el Fondo Monetario. Estamos en pleno proceso de negociación hacia probablemente un cambio de régimen cambiario. En la Argentina, hablar de cambio de régimen cambiario siempre es traumático. Mucho más cuando tenés reservas netas negativas de casi 5.000 millones de dólares en el Banco Central. Entonces yo creo que eso está generando todo este ruido y este nerviosismo, que sería bueno que sea sucedido por certezas lo más rápido posible. Nosotros pensamos aquí ayer, mientras estábamos mostrando lo que decidía la comisión bicameral, Marcelo, que finalmente decidió darle luz verde y que hoy se discuta, bueno, que eso iba a tranquilizar. Si me ponen de nuevo la placa con los dólares, bueno, sigue lentamente o rápidamente, según la mirada que tengan, subiendo. Fíjate que ¿qué significa que el contado con liqui y el MEP estén por arriba del dólar blue? ¿Qué significa para los que no sabemos? Bueno, esos son los que no entendemos. Son arbitrajes que van ocurriendo. Son mercados distintos, pero que se arbitran entre sí. Lo importante es que están todos un poquito para arriba. Ahora, ojo, también es cierto que comparándolo con otras corridas que ha habido en la Argentina, el movimiento todavía... No estamos hablando de corridas, hablamos de un movimiento de como vos decís, de una anticipación, de nerviosismo. El mercado incertidumbre. El mercado está nervioso y yo creo que acá... siempre el programa del gobierno, que para mí tiene muchas fortalezas, el equilibrio del presupuesto, la política monetaria restrictiva, la desregulación, las reformas que está implementando en términos administrativos, siempre tuvo, a pesar de todo eso, un punto flaco que es la situación cambiaria. A ver, le voy a preguntar a Facundo a ver si me suma información, porque recién decíamos, falta un mes por lo menos para todas las firmas del board del fondo. Un mes. Tenemos un mes por delante donde el mercado... A ver, el mercado no se calmó cuando habló Caputo. Cuando Caputo dijo ayer en una entrevista que si llega a haber algún tipo de cambio de ajuste no va a pasar nada con el dólar, que estén tranquilos, no calmó la incertidumbre. Después, en la comisión bicameral le dieron luz verde a la discusión que hoy hay en el recinto. Tampoco se calma. ¿Con qué se calma para vos, teniendo en cuenta que también un analista político tiene esa mirada de los mercados ya actúan, digamos, en sinergia con la política? Yo te voy a decir lo que yo veo. Sí. Yo veo, hay unos problemas en la superficie. El discurso de Davos, el Libragate, si designan 2 jueces de la Corte por decreto, el lío que estamos viendo en el Congreso y que vimos la semana pasada. Eso es la superficie. Y por debajo, desde el mes de enero, hay ruidos alrededor de el programa económico que se transmiten a la sociedad. ¿Hay ruidos desde enero? Sí. Bueno, por ejemplo, a ver, el que hasta hace poco era el mejor ministro de Economía de la historia, que era Domingo Cavallo, desde el mes de diciembre, me parece, fue antes, viene advirtiendo sobre inconsistencia del programa económico. Aclaro algo, yo no soy economista. No, pero... Consultémosle a Marcelo, que sabe mucho más que yo, y no tengo conocimiento. Yo digo lo que yo veo en términos políticos. Entonces, en términos políticos que influyen en el mercado. Es un programa que se debate entre aquellos que defienden el programa. No es que un exministro kirchnerista
dice que el programa tiene problemas, porque eso sería lógico, vos lo podés decir, es casta, digamos, entre quienes defienden esta orientación de la política económica hay diferencias. Entonces el presidente ha defendido en reiteradas oportunidades, ha dicho que los economistas no entienden hacia dónde van, que digamos, este programa de estabilización va a funcionar. Hay momentos en que aparecen dudas. Pasó también el año pasado. Sí. Justamente, yo lo advertí en ese momento, cuando bajaba la imagen de Milei, que todos decían, no, es por los jubilados, por las universidades, era porque había dudas acerca de la consistencia del programa económico. Eso pasó, el gobierno capió bien ese temporal, despejó esas dudas y el problema con los universitarios siguió, no se resolvió nada, el problema con los jubilados siguió, no se resolvió nada y sin embargo la imagen del presidente volvió a crecer y la confianza en el programa económico volvió a crecer. Correcto. A partir de enero nosotros empezamos a ver que nuevamente aparecen esas dudas y esas incógnitas. Ahora, a los problemas de superficie que son más de tipo políticos, porque Trump es presidente y ganó las elecciones de Estados Unidos con causas judiciales, o sea, ya en el mundo que vivimos, que un presidente tenga una causa judicial, tenga un escándalo, no hace mella en nada en un programa económico, si el programa económico funciona bien y los actores económicos confían en ese programa. Entonces, ahora, a los problemas de superficie se suma, ya visiblemente, que estas supuestas discusiones alrededor del programa económico, aparece un actor concreto que es el fondo, que sí genera una incertidumbre ya concreta y real, que es cómo va a ser ese acuerdo con el fondo. Es decir, ¿por qué? Porque para darle consistencia al programa y para darle certidumbre hay que sumar ese acuerdo con el fondo. Entonces, hasta que no se sepa cuáles son las condiciones de ese programa, es probable que veamos que esa certidumbre no se retoma. Y hay que ver después, si el mercado, los mercados o los actores económicos, para hacer un poquito, les satisface también ese programa y las condiciones que tiene ese programa. Porque, por ejemplo, hay momentos de la historia argentina en que programas económicos han funcionado, con el fondo han funcionado relativamente bien y han construido certeza en el mediano plazo, y hay momentos en que no. Claro. A Macri le dieron 45.000 millones de dólares y al contrario, desaparecieron en un santiamén esos Marcelo está diciendo algo, haciendo un poquito pequeña historia de lo que pasa estos últimos meses. Y es cierto que desde enero hay desde economistas que aplauden este sistema, o un poquito antes, hasta actores de la economía que están diciendo el dólar, el tema, digamos, hay un ruido. ¿Se puede decir cuáles son los puntos que hacen más ruido y cuándo, digamos, qué lo calmaría? Mira, Facundo decía una cosa muy interesante. Hace rato que el mercado, lo que llamamos el mercado, está esperando que se firme el acuerdo con el Fondo Monetario, porque se supone que el acuerdo con el Fondo inyecta dólares y eso ataca una debilidad, que es la escasez de dólares en el Banco Central. Ahora, mientras tenemos cerca el acuerdo con el Fondo, y probablemente el acuerdo con el Fondo va a inyectar una buena cantidad de dólares, lo que ha aparecido en los últimos días es que hay un condicionante, que es la salida del cepo, o probablemente un cambio del régimen cambiario. Entonces, si hay una modificación del régimen cambiario y salir de lo que hoy está controlado hacia algún tipo de flotación o de flexibilización, eso es lo que empieza a generar un poco de dudas. ¿Hacia dónde va la cotización del dólar? ¿Qué vamos a tener? ¿Un dólar único? ¿Varios? ¿Bandas de flotación? Entonces, eso es lo que está generando dudas. Mientras tenés lo bueno que vienen los dólares, tenés la duda de, bueno, entonces va a haber una modificación del régimen cambiario, y eso, como no sabemos hacia dónde va, genera incerteza, sobre todo porque tenés un problema muy serio que es de origen y que en realidad es heredado del gobierno, que es las reservas netas negativas en el Banco Central, que son un problema. Espera, ¿puedo interrumpirte? Se supone que el gobierno dijo, si no entendí mal, que justamente para sanear el Banco Central, las cuentas del Banco Central, es que necesita parte de este préstamo con el fondo. Pero el miedo también, entiendo, de los actores es que, teniendo en cuenta lo que dijo Facundo, ¿no?, que se vaya, se fume la plata que deja el fondo, tratando de calmar los mercados el día de mañana. Sí, bueno, tampoco sabemos si esos dólares que el Fondo Monetario le va a prestar al Banco Central pueden ser usados por el Banco Central para intervenir en el mercado o no. Tampoco, no lo sabemos. Entonces, sabemos muy pocas cosas. Sí. Y para los mercados, cuando vos, la única certeza que tenés es que va a haber un cambio.
Pero todo lo demás es incertidumbre, cambio hacia dónde, en qué condiciones, con qué respaldo. Para los mercados eso es un escenario de nerviosismo, sí. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Sí. A ver, estamos viendo entonces una incertidumbre que se genera por quizás falta de información, falta de certezas, que el gobierno no puede comunicar por estas horas, por lo menos por ahora. No puede porque obviamente todavía hay cosas que está conversando con el fondo. Está en plena negociación. En plena negociación. Y además esas cosas se comunican bilateralmente. Cuando se firma el acuerdo lo comunican las dos partes. Eso por un lado, pero por el otro hay algunas cuestiones dentro del oficialismo que también hacen ruido. Hay mucho ruido en el oficialismo. ¿Cuánto hace que tuvimos aquí a Sago? Creo que la semana pasada, que vino Sago directo del Congreso, casi después de agarrarse a piñas. Ahora parece que hay un diálogo posible, pero digo, dentro de la alianza oficial, digamos, porque Sago trabaja con el gobierno, hay muchísimo ruido. Quiero compartir lo que dijo Marcela Pagano hace un ratito nada más. Marcela Pagano tiene un conflicto por la presidencia de una comisión. En el medio de todo lo que está pasando, ahora, en el medio de la sesión habló Pagano, y fíjense. Quiero hacer alusión al pedido de la diputada Biasi. Quisiera saber qué dice su audio que está circulando por los medios de comunicación, invocando al apellido de Pagano. Señor Martín Menem, usted ha sido elegido por este pleno por las facultades delegadas para convocar comisiones. Usted no tiene facultades para desintegrar comisiones. Usted a mí durante un año me presionó para que yo desconociera un acta firmada por el diputado Leopoldo Moró, Cecilia Moró, Emilio Monzó, 3 expresidentes de esta Cámara, y yo no voy a claudicar con las instituciones. El Pleno también tiene la posibilidad de revocarle a ustedes, señor presidente, las facultades que usted se atribuye. Usted está en un exceso, haciendo un exceso del uso de sus facultades. Y no me calle, porque sabe que, señor Martín Menem, interrumpir al orador es de fascista. Gracias, diputada. Continúe, diputada Arrieta. Bueno, en un ratito vamos a ver lo que dijo Arrieta. Estamos hablando de diputadas que están dentro de la Libertad Avanza, de eso estamos hablando. Así como pasó con el enfrentamiento entre Sago y el diputado Almirón, que es del bloque de la Libertad Avanza, que ahora se está tratando de sanear. Pero fíjense que hoy, que se tiene que discutir supuestamente qué pasa con el DNU del acuerdo con el fondo, Almirón, el que según Sago le pegó una piña, lo provocó durante toda la sesión de la semana pasada. A ver qué dijo. Señor presidente, ante todo, soy argentino, patriota. No me importa lo que ustedes piensen. ¿Saben lo que voy a decir? Acá hay alguien cerebral. No voy a dejar guiarme por las pasiones ni por las especulaciones de ustedes. Sago, perdón a todos ustedes. Piensen en la Argentina y en los que están afuera. Carajo, que no se le caen los anillos a nadie por pedir perdón. Aún, cuando los intereses generales de la patria sean mucho más importantes. Sago, ¿qué querés? ¿Que te dé un pico? Sago, querido, amigo. Un poquito violenta la locución de Almirón. No parecía, el tono no parecía que pidiera disculpas. Esto es un poquito de lo que está pasando, de lo que estamos viendo en la última hora. Habló Martín Menem después de esto y dijo algo que bastante con sentido común, pero fíjense qué es lo que dijo. Dando un espectáculo lamentable, está haciendo uso de la palabra un diputado de la nación elegido por el pueblo. Señor presidente. Por el pueblo de Corrientes, respeten el uso de la palabra, por favor. Van a tener tiempo, usted es el bloque que más tiempo tiene, que termine él. Hablan ustedes, no interrumpa, diputado. No le va a conceder ninguna interrupción. ¿Por qué no se la concede? Pídase, ¿le concede la interrupción al diputado Castañeto? ¿A algún diputado le va a conceder interrupción, sí o no? No, señor presidente, no le concede el silencio, diputado, basta. Diputado Leiva, no para de gritar, por favor. Estamos mostrando lo que pasa adentro porque afuera no está pasando algo en particular. Están nuestros móviles apostados, cual soldados vigilantes, lo que pasa, les estamos mostrando las imágenes todo el tiempo. Pero ¿esto qué pasa? ¿Cuánto pesa no te digo la incertidumbre, Marcelo,
Pero este clima de tensión, ¿tiene peso este clima en la política o no? ¿Tiene muy poco en los actores económicos? Suma algo. El grueso es lo que hablamos antes. Sí. El mercado le preocupa más lo que hablamos antes. Los dólares, el fondo, el Banco Central, las reservas, la brecha. Ahora, si vos ves en el medio que tenés un oficialismo que es pequeño, que es débil en términos cuantitativos y además tiene dificultades internas, y esas dificultades internas no son solamente una cuestión cosmética, de la cohesión del oficialismo depende la suerte del DNU para aprobar el acuerdo con el fondo o algunas otras reformas, entonces eso agrega, en el margen, no es lo más importante es lo otro, pero en el margen agrega, si el oficialismo tuviera una cohesión siendo débil como es, mayor, bueno, quitaría un poquito de ruido. Pero insisto, yo creo que el problema más grande es el otro. Pero esto agrega, por supuesto que agrega. Y no solamente en el legislativo, también, ahora no estamos hablando, pero en el ejecutivo ya ese supuesto equipo invulnerable y funcionarios con estrella que han empezado a estar un poco más cuestionados y eso pone un poco más nerviosos a todos. Ahora, una vez más, si vos tenés los fundamentos en orden, todo eso es cosmético. Es la política argentina. El problema es que acá estás discutiendo algunos de los fundamentos muy importantes, que es la cuestión cambiaria. Por eso lo estamos siguiendo muy de cerca. Estaba pensando en Andrea, que está aquí, que de alguna manera simboliza a los jubilados, porque los defiende, porque los asesora, porque está al tanto de toda la información. Como espectadora, entiendo que hay muchos que lo están viendo. Está tan lejos, ¿no? Tan lejos de la situación de los jubilados. Tanto cuando hay este caos dentro del gobierno como lo que se está armando afuera, como cuando se habla de que funciona un plan económico, ¿no? La situación de los jubilados y los jubilados no pudiendo tener un poquito más de algo. Está como en otro universo. Yo creo, María Laura, que es como que exigimos poco, ¿no? Lo escuchaba él decir, bueno, esta es la política argentina, o él decir, bueno, estas son las movilizaciones, esta es la realidad de nuestro país. Y después pienso, bueno, los que yo estoy escuchando parece más que estuvieran postulándose para ser panelistas en un programa de televisión como era Intratables, más que estar ahí como legisladores. Esa es la realidad. Que como ahí va Milei y hoy es presidente, dicen vamos a armar un poquito como de panelismo. Yo los veo como tratando de llamar la atención, digamos, tratando de quedar como en algún rol. Quizás están negociando algo por fuera que nosotros no estamos viendo, pero digamos muy poco serio para el contexto del país, para el contexto del mundo, para el contexto de los jubilados. Digamos, el jubilado no sé si le suma lo que están haciendo o ir hoy a la tarde quizás a tirar 3 o 4 personas mayores a ver si las golpean, entonces volvemos a salir en todos los medios. Creo que estamos muy fuera del foco de lo que realmente necesitan los jubilados, que como te digo, lo necesitan hace muchos años, sí, lo necesitan y ninguna gestión le dio una respuesta, sí, eso es cierto, pero hoy se requiere algo urgente, sobre todo en vísperas de la finalización de la moratoria, que tiene personas a favor, tiene detractores, pero la realidad concreta es que a partir del 23 se van a jubilar 3 de cada 10 personas y tenemos que ver qué vamos a hacer con el resto en un país que no da empleo para personas mayores de 50 años. Y que cada gobierno dice, y tienen eso razón, en que no da el sistema, no alcanza la plata, no hay plata para ellos, ¿no? O sea, esto es objetivamente así, cada vez hay más gente que se jubila y menos gente que nace. Así está la situación. Les quiero mostrar qué pasa afuera ahora. A ver, Ramiro, entiendo que Nicolás, ahora con Nicolás. Ramiro está en otro lado. Nicolás, ¿está cerca de los comercios a esta hora, a las 12:47? Contanos, ¿los comercios cerraron o están funcionando? ¿Cómo estás, María Laura? Estamos en la esquina de Avenida Callao y Bartolomé Mitre. Por ahora los comercios están funcionando. Fíjate que en la esquina tenemos una pizzería que está en el medio del vallado. Literalmente nos contaban recién que la semana pasada tuvieron que cerrar. Ahora el tránsito fluye con normalidad por Bartolomé Mitre, pero fíjate, mirá, sí, la imagen, ¿no? Sí. Los colectivos que están circulando. A media cuadra hay un kiosco que recién nos dijo que la semana pasada, cuando participaron los barras de los hinchas de clubes de fútbol, tuvo que cerrar y que está analizando cómo va a ser hoy, teniendo en cuenta este vallado que estamos viendo nosotros, que se agrandó una cuadra más a la esquina de Bartolomé Mitre. Vamos a entrar al kiosco, le vamos a preguntar al comerciante cómo se vive un día hoy, si es un día perdido también a la hora de trabajar,
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te hago una consulta. ¿Cómo te preparas hoy para la marcha, teniendo en cuenta que estás a una cuadra del Congreso? Y complicado. Por tener que cerrar, no te apedrean todo, te tiran las cosas. ¿Sufriste ya alguna situación de que te...? Una pasada, sí. Que tuve que cerrar y las cuentas hay que pagarlas. Ya simple. ¿Y haces un cálculo de pérdida económica aproximadamente? No sé, la verdad que no, pero es triste. ¿Es preferible eso entre si lo dejas abierto? Pasa que te rompen todo. Tenés que cerrar, bajar la porción y cerrar. ¿Cómo llevas la situación en cuanto a las emociones? ¿Enojo, bronca? Da mucha bronca porque es una lucha justa y siempre hay inadaptados que tiran piedra, que hacen quilombo. No sé por qué tiene que ver los jubilados con la gente esta que juega al fútbol, los barra brava, no entiendo qué tienen que hacer. ¿Cómo es tu nombre? Jorge. Claro, porque esto se daba todos los miércoles, pero si vamos un mes atrás era más pacífico. Sí, acá no había problema. O sea, la gente protestaba, yo estoy atendiendo, todo bien. Bueno, un día perdido entonces, esperando que quizás no pase mayor. Sí, dentro de una hora, 2 ya hay que cerrar. Te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, fíjate, María Laura, cómo se preparan los comerciantes. Dicen que las cuentas las tienen que pagar, claramente si no facturan, si no tienen el comercio abierto no tienen ingresos, pero que no hay otra manera, porque si no el comercio resulta todo vandalizado. Sí, claro, por supuesto. Por eso te preguntaba si ya estaban pensando en cerrar. Dice rápidamente vamos a empezar a cerrar. Este es otro de los daños colaterales de semejante manifestación. Bueno, avísanos, por favor, estamos esperando comunicación con los móviles durante todo el programa en cuanto haya algo para contar. Hasta ahora sabemos que todavía no se acercan todos los que hoy se van a manifestar, pero estamos atentos, Nico. Dale. Nos vamos a ir adentro de diputados. Está hablando el diputado, les queremos mostrar lo que dice el diputado López, que el diputado López estaba escuchando Diputados TV, está muy enojado, dice así no se puede trabajar, un poco lo que estamos diciendo, sentido común, fíjense, a ver qué dice ahora. La autonomía simbólica, la autonomía de derecho, la autonomía de hecho, tiene que ser un objetivo. Hay países con crisis políticas continuas. Perú es el ejemplo que todo el mundo cita, pero tiene un banco central autónomo y la macro no se mueve. Nosotros aspiramos a eso y no tengo duda de que ustedes en algún momento van a aspirar a eso, pero vayamos solucionando lo simbólico y eventualmente si hay legislación que hay que tratar en este Congreso para reforzar la autonomía, hagámoslo, porque nos va a prevenir de problemas para adelante. Y ahí voy al problema de las LEFI, que a uno le sonaba que esto venía de antes. 2005. El presidente Néstor Kirchner, en diciembre de 2005, primero saca un DNU para reformar la ley de convertibilidad y decir que las reservas que estuvieran por encima de la base monetaria eran de libre disponibilidad. Después saca un decreto simple y le paga al Fondo Monetario la deuda por una cuestión de autonomía política. Autonomía política era el discurso y iban ahí ustedes a la autonomía política. Desde nuestro punto de vista, ya lo criticábamos en aquella época, era salir de cualquier control institucional. Fue junto con la intervención del INDEC, muy relevante y tiene todo el sentido del mundo que lo relacionemos. La autonomía no era política, era degradación institucional para liquidarse todos los stocks que se pudieran liquidar a lo largo de los años y hacer un gobierno que sea recordado para siempre y en un momento retirarse y bueno, y quedar ahí en la historia como un gobierno popular. Bastante inviable, por cierto. Esto que está diciendo el diputado López, Marcelo, es un poco hacer historia porque también esto pasó y no pasó hace mucho, ¿no? Tiene sus efectos hoy. O sea, lo que está diciendo el diputado López explica en buena parte lo que tenemos hoy. Si hoy tenemos reservas netas negativas en el Banco Central, si tenemos ya el crédito disponible ante el Fondo Monetario al máximo, si los mercados no nos prestan, es por todo eso que está explicando el diputado López que pasó antes. Entonces también yo creo que la política tiene que abandonar esa idea mágica de que en pocos meses se resuelven los problemas que se crearon durante muchos años. El problema cambiario en Argentina es un problema que tiene mucho tiempo, incluso tiene una parte objetiva, no hay reservas, la mayoría de los dólares que tenemos están afuera del sistema, y tiene una parte subjetiva, que es una enorme desconfianza del argentino en relación a su moneda por
50, 60, 70 años de destruir la moneda. Eso no se arregla de un día para el otro. También es cierto que la ilusión de crear la magia de que yo lo arreglo es contribuir al problema. Entonces me parece bien lo que lo hacen todos. Que lo hacen todos. Lo hacen todos. Ya acá vengo yo y arreglo todo. Empiezo de cero y arreglo todo. Yo creo que el problema cambiario en la Argentina es de difícil solución en el corto plazo, que es crear ilusión, decir que se va a resolver rápido, incluso con el acuerdo con el Fondo Monetario. El acuerdo con el Fondo Monetario, si te da fondos frescos, lo que te permite es tratar de evitar una crisis cambiaria inmediata, pero no te resuelve el problema de falta de reservas, o incluso el otro problema que es más grave, que es que hay una enorme cantidad de dólares que hay en la Argentina que están afuera del sistema. La Argentina no es un país donde no hay dólares. Faltan dólares. Lo que la Argentina diciendo... está llena de dólares, pero están afuera del sistema. Entonces dependemos de la reserva del Banco Central. Pues todo eso son muchos años de hacer las cosas mal, no se corrige de un día para el otro, y me parece que es muy bueno explicarlo, que no se corrige de un día para el otro, es muy bueno no crear ilusiones falsas, y también es muy bueno encaminar las cosas en el sentido de resolver los problemas. Ya que nombrás esto de los dólares que no están en el sistema, sabemos que son miles de millones que no están en el sistema, o sea que no confían en la Argentina, ni los propios ni los de afuera. Esta es la realidad, hay que asumirla. Empezando por los propios. Empezando que por los son propios. Muchos. Claro, por eso está bien, un poco de sensatez está trayendo, me parece, dice Marcelo, el diputado López, a ver si hay algo más para escuchar de lo que está explicando. Del Banco Central, hablábamos de estas letras. Claro, teníamos a Alfonso Pratgay en el bloque, era sólida la posición, ¿no? Que no tenían liquidez, que no había mercado donde se puedan canjear. Está haciendo una explicación pormenorizada de todo lo que fue pasando según su punto de vista. Está tratando de hablar, Marcelo, de la cuestión, ¿no? De otras cuestiones. Sabemos que se cuelan un montón de cuestiones de discusiones y de gritos. Dijo por ahí Juan Manuel López una cosa que me parece muy importante. Durante mucho tiempo la Argentina se liquidó los stocks. La Argentina tenía reservas en el Banco Central, se la liquidó. Tenía rentabilidad en las exportaciones agropecuarias, le metió en retenciones, se la liquidó. Tenía fondos del ANSES, se los liquidó. Se los liquidó. Incluso tenía, te gusten o no, fondos en las AFJP que estaban ahí, después podés discutir si se usaban bien o no. Los liquidó. Se los liquidó. Tenía inversión en la Argentina. Cuando en la Argentina se produce la crisis del 2001, la Argentina tenía un stock de inversión que había venido durante los 90, enorme. Se la liquidó a esa inversión, hoy tenés un país subinvertido. Entonces, de golpe hoy sos un país que te liquidaste todos los stocks, que eso es lo que está diciendo el diputado López, y hay que empezar de nuevo. Y empezar de nuevo es despacito. Y ahí yo creo que hay un compromiso que debería asumir el sistema político, el oficialismo, la opinión pública, los que hablamos ante la opinión pública, porque lamentablemente estas cosas no se resuelven de un día para el otro cuando vos tenés décadas de liquidarte tus activos. De liquidar, y si podemos hacer incluso otras figuras con liquidar. Se liquidó el stock de la infraestructura, tenemos una infraestructura totalmente deteriorada, liquidar y liquidar, no quedó nada, no, hay que empezar todo de nuevo. Voy a compartir ahora con ustedes un consejo y